Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos de nuevo a nuestro módulo de ética empresarial. Ya estamos en la recta final de nuestro curso y pues bueno, hoy de nuevo vamos a hablar de un tema muy interesante, una perspectiva nueva un poco de nuestro tema y tiene que ver con las responsabilidades de las organizaciones, de las empresas. Por supuesto, esto nos lo va a contar un profesor experto en el tema que he querido invitar hoy. Bienvenido, profesor Jorge Abello, bienvenido por acá. Y bueno, pues me encantaría que te presentaras, que nos contaras un poquito quién eres y qué haces. Bueno, mi nombre es Jorge Abello, soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales del programa de Derecho. Dicto Derecho Penal y Derecho Internacional. Estudié, como lo dice mi acento, soy de la costa. Soy de la... Un saludo para allá, para mis patrocinadores. Soy de la Universidad del Norte, Ajá. de Barranquilla. Soy abogado y especialista en Derecho Penal. Y actualmente estoy haciendo una maestría en Derecho en la Universidad de los Andes. Ah, muy bien, está muy uniandino el profesor. Bueno, pues tú no eres de Barranquilla, sí. Yo soy de Santa Marta. Ah, de Santa Marta, pero estudiaste en Barranquilla. Estudié en Barranquilla. Bueno, muy bien, Jorge. Entonces, un poco en qué sé que has escrito un libro, no sé si lo trajiste, pero bueno, quisiera que nos contaras un poquito de cuál es el tema del libro que escribiste y qué alcances crees que pueda tener esa obra. Bueno, en el Politécnico Gran Colombiano estamos desarrollando un proyecto de investigación llamado Derecho Penal Empresarial. ¿Sí? En ese orden de ideas, mi libro, que fue producto de investigación el año pasado de ese proyecto, tiene como fin, una introducción a la responsabilidad penal del empresario. Esto es la responsabilidad que tiene el empresario respecto de la empresa y por realizar delitos a través y dentro de la empresa. Maravilloso. Entonces, voy a hacer mi primera pregunta y tal vez sea una pregunta que tengan ustedes también. Entonces, ¿las empresas, las organizaciones tienen responsabilidades? Sí, las empresas tienen responsabilidades desde el punto de vista del derecho. Ajá. Está bien que existe una responsabilidad ética, pero también existe una responsabilidad jurídica, que podríamos analizarla desde varios aspectos. Está la responsabilidad civil, está la responsabilidad laboral, está la responsabilidad administrativa, está la responsabilidad penal y está una rama que está dentro de la administrativa, que es la responsabilidad ambiental. Bueno. Entonces, comencemos, por ejemplo, por la laboral. Yo creo que la mayoría de nosotros, tú también, somos empleados, ¿no? De una organización. En este caso, pues yo soy empleado del Politécnico Gran Colombiano. El profesor Jorge también hace parte de la facultad a la cual yo pertenezco, que es a la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual estamos los dos. Entonces, bueno, laboralmente, ¿qué responsabilidades tiene una organización para con sus empleados? Bueno, el marco de la responsabilidad de una empresa frente a sus empleados se encuentra en el Código Laboral. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, las relaciones que existen entre empresario y trabajador están reguladas en gran forma por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas también existen muchas responsabilidades que derivan también de la seguridad social, que ahí estamos hablando de otro campo específico. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa frente a sus trabajadores? Podríamos decir, de garantizar los derechos laborales de todos sus trabajadores, en primera instancia. Segundo, garantizar lo establecido en la ley de seguridad social, ¿sí? De pensiones y de riesgos profesionales. Entonces, aquí tenemos un componente importante donde primero existe la obligación de empleador y empleado
Ok. Uno, de prestar su servicio conforme a las estipulaciones que requiere la empresa. Como aquí lo estamos haciendo Exactamente. nosotros. Aquí estamos cumpliendo nuestro trabajo. Y el otro tiene que ver con las obligaciones que tiene que hacer la empresa por ese trabajo que le está ofreciendo el trabajo. Ok, ¿cuáles son los derechos laborales a los cuales, así son el redundante, yo tengo derecho, digamos? Pues los derechos laborales, como lo dije inicialmente, están las que tienen que ver con el contrato de trabajo Con el propiamente. contrato mismo. Y eso de contrato de trabajo implica, por ejemplo, salario, prestaciones sociales, ¿sí? Garantías laborales, legales y extralegales, que puede ocurrir. En el caso de nosotros tenemos algunas prebendas extralegales, afortunadamente, y la idea es que sí, los empleadores vean, digamos, que beneficiando a sus trabajadores van a obtener un mejor trabajo y un mejor servicio. Ok, porque mira, yo estaba recordando un caso que me llamó mucho la atención y fue el siguiente. Yo no sé si ustedes, mis queridos estudiantes, vivieron esa época. En Bogotá hubo un momento en donde se vendían muchas tarjetas de teléfono prepago en la calle y recuerdo muchas personas vestidas con el overol de Comcel, de una marca, de una línea de celulares. Y resultó que haciendo una investigación la alcaldía de Bogotá descubrió que estas personas que tenían el overol de Comcel en todos los semáforos haciendo publicidad y vendiendo las tarjetas no tenían un contrato con la empresa. Eran unas personas que más bien eran empleadas, entre comillas, de un tercero, que era un zar de la tarjeta prepago. El tipo compraba 30 millones, 20 millones de pesos en tarjetas, los distribuía por la ciudad en los semáforos y al final de la tarde venía y cobraba. Y si no estaban sus empleados, entre comillas, pues les mandaba los otros de la moto, ¿no? Una vaina complicada. Ahí recuerdo que a Comcel le armaron un pleito, porque de alguna manera, aunque no hayan firmado un contrato, sí estaban trabajando para Comcel, ¿o no? ¿Cómo ves tú ese tema, por ejemplo? Bueno, Colombia es uno de los países con más informalidad en lo que tiene que ver con el trabajo. Bueno. Nosotros, si tú vas al centro, encuentras la informalidad más grande del mundo. Es cierto. Gente que trabaja en los buses, vendiendo dulces, y eso hace parte de la cifra de empleados de nuestra nación. Eso es un aspecto desastroso, pero ahí vamos. En virtud de tanta mano de obra que tenemos, se presenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros los abogados, no todos los abogados somos empleados. Claro. ¿Sí? Y entonces en ese orden de ideas establecemos un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos que analizar que muchas empresas utilizan el contrato de prestación de servicio y otras utilizan la figura de las cooperativas asociativas de trabajo, que lo que son figuras alternativas al contrato laboral. Entonces aquí viene una situación que es lo siguiente: el contrato laboral tiene dos alternativas, o cooperativas asociativas de trabajo o contrato de prestación de servicios. Y entonces aquí viene una situación bien particular donde muchas veces se configura el contrato de trabajo a pesar de que existan estas dos figuras. ¿Cuándo se configura un contrato de trabajo? Primero, cuando existe prestación personal del servicio, cuando existe subordinación y cuando existe salario. Si se presentan esas tres situaciones, hay contrato laboral y no podríamos decir que existe contrato de prestación de servicio. Bueno, yo te quiero preguntar, muchos de ustedes, es posible, aquí también en Bogotá, muchas personas contamos con alguien que nos ayuda en las labores domésticas, digamos. Pero no es muy normal que uno tenga un contrato de trabajo con esa persona. Pues puede ser que sea un contrato, yo no sé lo que estoy diciendo, puede ser que el contrato sea verbal, pero digamos, yo habitualmente, o esas personas que tienen esas empleadas, no pagan seguridad social, ni pensión, ni nada de ese tema. ¿Cómo verías tú este tema de acuerdo a la responsabilidad laboral? Bueno, el campo específico de las empleadas domésticas
desafortunadamente a la historia eso es prácticamente algo que deriva de la época de la esclavitud. Entonces no se ha superado en gran parte esa situación y la mayoría de gente considera que no tener un contrato de trabajo le salvaguarda, digamos, en cierta forma, la posibilidad de que esa empleada lo demande. Al contrario, claro, porque el contrato un contrato de trabajo no necesariamente tiene que estar escrito. Ajá. Un contrato de trabajo se prueba inclusive con testimonio. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de no existir ningún contrato firmado, existe un contrato de trabajo, como lo dije anteriormente, si se configuran los tres elementos: prestación del servicio personalmente, claro, ¿cómo es? Salario, y por último, la subordinación, que es muy importante. Claro. Y el tema entonces de de la ARP, prestaciones, seguridad social. Bueno, eso es otro tema que, digamos, a partir de 1991 y a partir específicamente de la Ley 100 del 93, ajá, se ha venido estableciendo el Sistema General de la Seguridad Social, okay, digamos, compuesta por tres elementos. Está la seguridad social como tal, que es la prestación del servicio, uh-huh, de salud, está riesgos profesionales y está el régimen de pensiones. Entonces, eso es un aspecto que ya uno no podría decir derecho laboral es solamente los derechos de los trabajadores derivados de un contrato de trabajo. No, existen derechos de los trabajadores respecto a la seguridad social. Maravilloso. Bueno, entonces un poco, comprendiendo el tema, hay una responsabilidad laboral que debe cumplir la organización, que tiene que, digamos, estar abonando de acuerdo al contrato, a la seguridad social, prestaciones y de administración de riesgos profesionales de las personas que trabajan ahí. Hay un caso que tiene que ver también con el Magdalena de 1928, que es la huelga famosa de las bananeras, ¿no? Uh-huh. Que si recordamos un poco, lo que sucedía era que esta empresa, United Fruit Company, no empleaba, pero trabajaba mucho con un montón de obreros, de un montón de personas, que estas personas pareciera que no tuvieran un contrato laboral y además los hacían vivir en unas condiciones indignas, vivían en cambuches, no tenían agua potable. Si se cortaban, por ejemplo, en el oficio que estaban haciendo, pues dejaban de trabajar y de servirle a la empresa y les decían adiós, no había una indemnización. Y de hecho se llegó hasta una huelga donde ni siquiera la huelga pues pareciera fuera un derecho y fueron asesinados después. Digamos, si nosotros en este momento revisáramos ese caso del 28 con las leyes que hay ahorita, ¿qué incumplimientos estaría haciendo la United Fruit Company, digamos? Bueno, digamos, la parte colectiva del derecho laboral, estábamos hablando de una parte individual derivada del contrato de trabajo y una parte colectiva. Hay otra parte colectiva. Es perfecto. Otra parte colectiva en la cual ya estamos hablando de sindicatos. Sí. Y cuando hablamos de sindicatos estamos hablando de esos principios de los años 20, claro, lo que venías hablando en otras conferencias sobre el surgimiento del socialismo. Claro. Que evidenció después la creación del Estado Social y Democrático de Derecho, y que en Colombia, digamos, ese tipo de situaciones derivó precisamente en la creación del derecho laboral colectivo. Muy bien. ¿Qué regula el derecho laboral colectivo? El derecho de los trabajadores que se asocian en un sindicato, sí, para exigir mejores condiciones y más altas de las legales a los empleadores. Entonces, desde ese punto de vista podemos encontrar, digamos, el ejemplo de las bananeras, creado por este hombre, García Márquez, sí, que en su gran obra, digamos, en 100 años de soledad, hizo una reseña de la masacre de las bananeras. Sin embargo, hay varias versiones sobre eso, sí, pero tenemos que decir que, digamos, siempre ha existido un cierto recelo de trabajadores y empleadores, por lo que el
empleador gana respecto de lo que el trabajador gana. Entonces, lo que se ha buscado con ese derecho laboral colectivo es como equilibrar un poquito las cargas. Por ejemplo, el derecho a la prima es una forma de distribución nuevamente de esa riqueza que solamente que digamos tiene el empleador a través del desarrollo de su actividad comercial, y que el trabajador a través de su trabajo contribuye a ese crecimiento empresarial digamos del empleador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en esta situación? Se creó el derecho laboral colectivo. Ese derecho laboral colectivo le dio la posibilidad a los trabajadores de asociarse a un sindicato y exigirle a través de los pliegos de condiciones mejores condiciones laborales al trabajador. Solo que desafortunadamente en los años 80 se abusó de esa figura y entonces comenzaron los problemas de Foncolpuertos, de Ecopetrol, donde digamos existía unas convenciones colectivas que determinaban una cantidad exorbitante de beneficios a los trabajadores. Entonces aquí vendría, nuevamente se nos fue el equilibrio, ¿sí? Porque la idea es que tanto trabajadores como empleadores tengan un justo equilibrio entre el trabajo de uno y el riesgo que corre el empleador al colocar todo su capital en manos de sus trabajadores para ponerlo a trabajar. No, es que tampoco es una posición fácil, ¿no? No es una posición fácil, porque tienes que cumplir los salarios, las prestaciones, tienes que correr el riesgo, porque si tú pierdes un negocio, no pierde el empleado sigue ganando su sueldo, en cambio el empleador sí. Bueno, sí, yo sí discuto mucho también con ya en este momento tenemos un nuevo presidente electo. Yo discuto mucho con el antiguo presidente este tema, que todo el mundo es empresario, ¿no? Para él todo el mundo es empresario. Y yo así no dudo, mejor dicho, yo creo que eso sea para todos. Pues ojalá, ¿no? Podamos armar un negocito por ahí que bien, pero yo creo que sí, las responsabilidades de un empleador que tiene una planta, digamos, de empleados muy grande, son muy importantes. O sea, yo creo que debe generar mucho estrés estar sentado en esas sillas también. Bueno, muy bien. Ahora, hablemos un poco de otro tema que habías expuesto, pues un poco es el tema del derecho administrativo, del tema administrativo y de las responsabilidades dentro del tema administrativo que tiene una organización. ¿Cuáles serían esas responsabilidades? Bueno, entonces para enmarcar, el derecho laboral implica responsabilidad entre empleador y trabajador. Ok, perfecto. Que ahí empleador por lo general son empresas. Sí. Pero tú como persona natural puedes ser un empleador también. Pero cuando hablamos del derecho administrativo, estamos hablando de la relación entre empresa y Estado. Okay. ¿Sí? ¿Qué te exige el Estado para funcionar? Entonces podríamos hablar primero impuestos. Tú tienes que ser cumplidor de tus impuestos, y eso es otra de las situaciones que hay que tener en cuenta. El empleado no paga impuestos, pero el empresario sí le toca el 35% de impuestos, de su ejercicio económico. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlos en cuenta, porque es un 35%, casi un 50% de tus utilidades. Muy duro buscar la rentabilidad cuando uno tiene que dar tanto en impuestos. Pero aquí viene el problema. Por ejemplo, estamos en un gobierno, el gobierno actual del presidente Álvaro Uribe, donde ha otorgado exenciones. ¿Qué significa exenciones? Es decir, no tienes que pagar impuestos en determinadas circunstancias. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ese 35% no va a los impuestos, y lo que le ha tocado es gravar es el IVA. Y el IVA grava es el consumo de nosotros. O sea, por un lado le están diciendo, además que no creo que haya sido para todos los empresarios, sino son ciertos sectores, ¿verdad? Que dicen, mire, ya no paguen este dinero, pero ese dinero se tiene que seguir recogiendo. Entonces ya no se lo cobran a esos 10 o 20 empresarios, sino a todos nosotros. A todos nosotros. Ah, ya veo el negocio, el asunto. Bueno, ¿tú qué opinas de ese tema? Pues eso es uno de los temas que venía abanderando el doctor Vargas Lleras en su propuesta de plan de gobierno, donde dice, hombre, el problema tributario. Colombia tiene un problema tributario, primero de recaudación.
que no somos tan buenos para los impuestos nosotros, no somos No, no tenemos la cultura, digamos. No, y un ejemplo claro, digamos la alcaldía de Bogotá, tengo entendido que hizo un contrato de recaudación, o varias alcaldías hicieron Sí. un contrato de recaudación con una firma específica, y de eso ellos recibían el 45% de todo lo que recaudaban. Entonces, ¿cuál es el negocio? Sí, qué negocio. O sea, yo necesito recaudar impuestos, pero de todo lo que recaude le doy el 45% a la empresa. No, eso no No. puede ser así. Increíble. Por otra parte está el problema de las exenciones. Entonces, Sí, los grandes aportantes que tienen que ser las empresas sí. están exoneradas de pagar impuestos. Y No, los pequeños gravísimo. aportantes, que somos nosotros, Claro. estamos graves con el IVA. Claro, además que yo lo pienso, digamos, bueno, uno más o menos ahí tiene una economía, pero pienso en alguien que gane un salario mínimo, que entonces, yo qué sé, los grandes industriales del azúcar están exonerados, pero entonces el señor que tiene el salario mínimo le van a subir 10 o 15 pesos más a su libra de azúcar o la media libra que compre, que tiene que cubrirlo él con su pequeño sueldito y contribuir con eso. Bueno, complicado, ¿ah? Complicado. No, el tema social colombiano desde el punto de vista de la economía es bastante lamentable. Es bastante lamentable. Sobre todo, digamos, la política de tierras, la política de salario mínimo. Este año del 2010, del 2009 al 2010, incrementó menos del 4% el salario. Entonces, ¿cómo quieren que las cosas marchen bien si con esos incrementos no se puede? No se puede. ¿Tú harías una reforma en ese tema? ¿En qué aspectos? En el tema tributario, por ejemplo, de las grandes empresas que están con exenciones, que decías tú ahora, que era un poco el tema de la campaña del doctor Vargas Lleras. El tema de la política de tierras, ¿también te parece que habría que hacer una reforma frente a eso? Pues lo que pasa es que, digamos, esperemos que este nuevo gobierno tenga una buena propuesta desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de la propiedad. Pero, digamos, el tema tributario es importantísimo. La mayor parte de los ingresos de Colombia provienen de ese aspecto tributario. Claro. Y entonces, pero tenemos una gran deuda externa y tenemos un déficit fiscal bastante grande, pero ¿cómo lo queremos llenar? Aumentando los impuestos. Y la población colombiana, ¿cómo hace? Claro. Sí, entonces generas, con el desequilibrio del Estado, generas desequilibrio social. Entonces la idea en este orden de ideas es una reforma tributaria bastante fuerte que permita recaudar efectivamente todos los tributos. Miren, cuando yo creo un tributo, no estoy creando una solución como tal, porque estoy creando un tributo y genero una proyección sobre lo que no es recogido. Eso quiere decir, es decir, yo creo un tributo este año, pero tengo que aplicarlo para la otra vigencia. Entonces, comienzo a recolectarlo para la próxima vigencia. Y resulta que cuando yo creo el tributo, lo que estoy creando es ya haciendo una proyección de que voy a recaudar 2.000 millones de pesos y realmente no estoy recaudando 2.000 millones de pesos. Entonces es prácticamente un hueco. Entonces hay que mejorar en recaudación de impuestos y hay que mejorar en un impulso a la economía, ¿sí? Ofreciendo beneficios para lo que más produzca, pero a su vez no gravando el consumo, que es lo que fundamenta la producción. Claro. Ahora, yo sí, además me molesta mucho que nos quiten todavía el 4 por mil, ¿no? O sea, ese es otro tema. Es que ese es otro tema. Impuesto que creen, dicen que es momentáneo y lo crean permanentemente. Claro. Entonces, o sea, y ahí vienen los problemas con el candidato Mocus. Creemos impuestos. Oiga, Colombia es uno de los países con más impuestos, digamos, en su ley tributaria. Lo que ocurre y lo que debe ocurrir específicamente es que se haga una reforma tributaria eficiente donde esos impuestos que estamos creando los podamos recaudar. Ok, bueno. Ese es todo un tema, ¿eh? ¿Qué tal las complejidades en donde está metiéndonos aquí el doctor Abello? Bueno, muy bien, don Jorge. ¿Qué implicaría, cuáles serían las responsabilidades penales, por ejemplo, de una empresa, de una organización? Bueno, pero antes de hablar de las penales, prefiero hablar de las civiles para después llegar a las penales. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la responsabilidad civil,
ya habíamos hablado de la responsabilidad de la empresa respecto al Estado, Sí. que también implica otro tipo de cosas como las sanciones de la superintendencia por no funcionar adecuadamente, por no llevar adecuadamente los libros de contabilidad. Pero cuando ya pasamos a esta responsabilidad civil, estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones civiles de una empresa. Ajá. ¿Cuáles son las obligaciones civiles de una empresa? Por ejemplo, una empresa requiere comprar materia prima para producir su producto, ¿sí? Entonces, yo produzco leche, tengo Ajá. que comprarle a los agricultores Lecheros, su leche. ajá. Pero aquí viene una situación, me venden, por decirlo así, 300 litros de leche. De acuerdo. Pero yo los compro, pero no los pago. ¿Qué significa esto? Es decir, suscribo el contrato, 300 litros de leche, y yo te los pago el otro mes y no los pago. Muy bien. En ese orden de ideas hay una responsabilidad civil de la empresa respecto del agricultor. Su obligación que tenía con ese Exactamente. agricultor. Entonces son obligaciones comerciales y obligaciones civiles. Proveedores. Yo soy, digamos, una empresa, una línea de mercado, por ejemplo, Éxito. Ujú. Éxito no tiene su carnicería. Él compra carne a determinado proveedor. Claro. No compra gaseosas. Ujú. Él no tiene marca de gaseosas. Él compra, ¿sí? Y en ese orden de ideas, si Éxito encarga una cantidad de gaseosas, tiene que pagarlas en el término estipulado. Perfecto. Y digamos, como una organización, por ejemplo, supongamos los lecheros a los cuales le quedó mal esta empresa que vende leche, ¿qué pueden hacer frente a la empresa que no les cumplió con el acuerdo que se hizo? ¿Qué pueden hacer? Pues precisamente hay una obligación civil. Sí. Digamos, si ustedes son proveedores, tienen que tener una factura de compra que puede prestar mérito ejecutivo y pueden iniciar un proceso ejecutivo ante la jurisdicción civil para reclamar la obligación. La obligación entonces es sobre el monto, intereses e indexación. Bueno, ¿y demanda? No, no. Sí, Puede haber. no, necesariamente demanda, pero en estos momentos, digamos, nosotros como abogados hacemos énfasis, es que es mejor un arreglo rápido Ah, ok. que un proceso largo. Muy largo y ¿Sí? complejo. Pues. Claro, y además que, digamos, un arreglo rápido implica, digamos, la plata enseguida, ¿sí? Y, digamos, la posibilidad de seguir prestando los servicios, porque cuando tú comienzas con una demanda, surge una serie de fricciones en las cuales tú no vuelves a contratar con esa persona. Claro. Bueno, ¿existe algún caso que nos puedas comentar que tengas así que se te venga a la cabeza ahorita respecto a este tema? O bueno, de los casos que tengan así, tengas un ejemplo que nos puedas contar un poco en detalle, pues me gustaría. Si de pronto del tema civil, pues no tanto, pues bueno. No, claro que sí, en su momento lo daré, pero Ok. quiero terminar, digamos, con la parte penal. Perfecto. Como habíamos hablado, obligaciones existen respecto de la empresa frente al Estado, Sí, de la empresa frente a sus trabajadores, perfecto. de la empresa frente a, digamos, a terceros, A terceros, a sus grupos de interés, como hemos venido exacto, hablando aquí con proveedores, nuestros etcétera. estudiantes, exactamente. También existe una responsabilidad penal, que es, de acuerdo a todas esas personas, Sí. si yo realizo o se configura en mi accionar un delito. Ok, bueno, eso sí ¿Y suena qué más es? interesante. Sí, ¿qué es un delito? Entonces aquí Sí. viene una situación que se han venido presentando. Por ejemplo, el caso de MG. Ah, maravilloso, Sí. buen ejemplo. Entonces, podríamos enmarcar ese tipo de situaciones que en una responsabilidad administrativa Sí. respecto del Estado, porque el Estado no controló a DMG en su funcionamiento. Ok. Entonces la superintendencia de sociedades ha debido controlar esa situación de por qué DMG estaba funcionando como estaba funcionando. Claro, y prometiendo lo que prometía y captando dinero como lo estaba captando. Exactamente. Entonces, Bueno. inicialmente se dijo eso es legal y se dejó funcionar. Ok, Entonces, cuando ocurrió todo el problema de DMG, donde se ordenó la intervención de esa empresa, aquí comenzaron los problemas.
Problemas con los empleados. Claro. ¿Por qué? Porque les tocó despedirlos a todos. Complejo en esta sociedad. Claro, También, por supuesto. o sea, cuando a ti te cierran la empresa, eso implica que tú tienes que indemnizar a todos tus empleados por despido injusto. Excepcionando algunos casos, pero por regla general te toca indemnizar. Claro. Por otra parte, responsabilidad frente a terceros, todos aquellos que habían invertido plata ahí. Sí. Es decir, existía una especie de contrato entre una persona y otra donde tenían DMG que devolverle tanto dinero. Sí. Y existía una responsabilidad, como les dijo, administrativa, donde el Estado ha debido sancionar, claro, y una responsabilidad penal. Okay. Pero penal, ¿por qué? Y ahí venía, digamos, la situación. Hay captación ilegal. Ajá. Delito. Hay estafa. Ajá. O existe lavado de activos. Okay. Pero el inconveniente, digamos, desde el punto de vista del derecho penal, es que todo eso ha de probarse. Y ese es el tema. Y ese es el tema álgido, porque estamos hablando de toda una organización donde la mayoría de los socios no se conoce y solamente había una cabeza visible que fue la que degollaron. Claro. Entonces, en ese orden de ideas venía el problema. ¿Hay estafa? ¿Será que DMG estafó a sus aportantes? Pero pues hasta el momento no se había incumplido, y no se incumplió hasta la intervención. Y no había demandas de gente diciendo no me han cumplido. Exactamente. Sí, entonces uno no podría decir que DMG estaba actuando en virtud de una estafa. Claro, ¿sí? No hay pruebas desde el punto de vista de eso. Desde el punto de la captación ilegal, y aquí venía, digamos, la defensa de los abogados de DMG, donde decían, oiga, pero es que existen varias empresas que utilizan ese método de comercialización, que son las tarjetas. Claro. ¿Sí? Entonces, claro que ese fue un negocio bien particular que tocaría analizar si hay efectivamente, porque DMG no era como tal una pirámide. Okay. ¿Sí? No es captación ilegal, pero, o sea, captación ilegal tiene que ver precisamente, y tenemos que enumerarlo así, como una especie de banco. Okay. ¿Sí? Pero DMG no tenía ni cuenta de ahorros ni cuenta corriente, tenía un sistema especial y sofisticado. Servicios, ¿no? que de alguna manera era por un amigo, ¿no? Que me contó. Sí, sí, qué casualidad. Qué casualidad. Entonces, no sé, la gente llevaba 1 millón de pesos. Y entonces este amigo mío compró, yo qué sé, una impresora. Y el trato con DMG es que le devolvían, digamos, el 80% de ese 1 millón de pesos, 800,000 pesos en 3 meses. Claro, la lógica le decía a él, bueno, yo ya compré la impresora me la vendieron un poquito más de lo que puede valer en el mercado, pero lo que le sorprendía es que le fueran a devolver de nuevo un porcentaje de su dinero, que uno como que hace las cuentas y dice esto, no, como que no da por ningún lado, ¿no? Sí, a ver, digamos, la situación es que un negocio ingenioso, ¿sí?, que inicialmente podía dar unas utilidades mayores a las que te da un banco, claro, se desbordó en el sentido de que, si bien es cierto, a ti te pueden dar una utilidad del 20%, que claro, es una utilidad interesante. Y muy importante, sí, que no da nadie. Exactamente. Pero cuando comienza a ofrecer el 300%, ya uno dice, sí, aquí, ¿qué pasó? Sí, ¿sí? No es tan, o sea, si se normal, mantuvieran en unos niveles asequibles o razonables, sí, de un 20%, que es más de lo que te puede ofrecer un banco, uno podría decir, sí, la situación está dentro de lo previsto. Pero aquí venían los desbordes de que te ofrecían hasta el 300% de tu dinero. Entonces aquí viene la situación donde dice, bueno, ¿de dónde sacaban la plata? Claro. Y comenzaron a investigar y específicamente venían dineros de otras partes. Claro. Pero con un problema, es decir, si tú eres captador, si tú tienes un negocio y tú estás vendiendo ropa, tú no estás pendiente, hey, ¿de dónde viene esa plata? Sí, entonces es muy difícil controlarlo así. Sí. Más aún si DMG no le permitían tener cuentas corrientes, claro, y cuentas de ahorro. Entonces, cuando no tienes esa garantía
pues es mucho más difícil y Sí. sobre todo manejarla todo en efectivo. Qué Y DMG terminó siendo un monstruo donde había una cantidad de empleados donde tú no puedes controlar desafortunadamente de dónde viene esa plata por cada uno de tus empleados. Qué complejidad la de ese caso, ¿no? O sea, Es un caso duro que se mezcló política, se mezcló Claro. derecho penal. intereses de los financieros. Sí, de- había los fiscales, los abogados más prestigiosos del país, ahí no hay nada y de pronto salió el gobierno diciendo, no señor, aquí sí hay y venga. Intervinieron, hicieron una Ah, cantidad sí, de me cosas. acuerdo que estaba un popular abogado de la costa también, ¿no? Había un popular abogado de la costa, pero muchos de aquí del interior también. No me vayas a echar las cosas a mí. Sí, no, ya recuerdo. Bueno, realmente me parece un caso que es muy interesante como lo planteas, por supuesto, porque le pone a uno a pensar también lo complejo que es hacerle el seguimiento a una organización como esa. Y bueno, pues, ¿no? Las infracciones que podría estar cometiendo, cómo las estaba cometiendo. ¿No? Digamos, las complejidades son mucho mayores cuando, por ejemplo, estamos hablando de empresas contratistas del Estado. No. Es mucho más complejo, sobre todo este problema que ha existido en Bogotá con el Transmilenio, con la construcción Sí. del Transmilenio, con la firma de los nules. Claro. Entonces aquí viene una cantidad de situaciones, se complejiza la situación porque el contratista no es un tercero, sino es el Estado. La plata es del Estado, ¿sí? Claro. Si existe algún problema, hay responsabilidad fiscal, hay responsabilidad disciplinaria, responsabilidad penal y responsabilidad patrimonial. Que esos son los chanchullos que deberíamos sancionar de verdad fuertemente, ¿no? Pero Eso es una de las cosas que, digamos, dentro de una política, si uno dijera, bueno, si yo recojo el 65% de los impuestos, sí, pero a su vez llego y los invierto en contratación pública. Resulta que hace varios años y el año pasado precisamente salió el SAR diciendo que se perdieron 3 billones de pesos. Ah, bueno, qué buen dato, se perdieron, pero ¿quién los tiene? pero No, ¿dónde ahí están? sí no dice nada. Sí, no se sabe. Pero la situación es la siguiente, digamos, en ese tipo de cosas de contratación estatal es bastante delicado porque los contratos son bastante grandes, la responsabilidad es bastante grande y desafortunadamente hay unos problemas de corrupción espantosos. Claro, el tema de la corrupción yo creo que está muy metido ahí también, ¿no? Claro. O sea, bueno, yo creo que, digamos, nuestras organizaciones en este curso que hemos visto de ética empresarial, que hemos visto tantas perspectivas y que hace un par de sesiones el profesor Álvaro Bonillas decía, mire, no creamos nada de lo que nos dicen nuestras empresas que nos prometen ciertas cosas en su promesa de ventas y tal. Aquí viéndolo desde otro punto de vista, pues también creo que estamos en un escenario bien complejo. Creo que cumplir la ley es complejo en la medida en que te exige también muchos dineros y estar muy pendiente de muchas cosas. Y no cumplirla pareciera que se ha vuelto una cosa relativamente fácil en Colombia. Podría ser, yo no sé si estoy siendo muy atrevida, aquí le golpeé al micrófono, pero sí, o sea, siento que somos muy buenos saltándonos un poco la cuerda, un poco. A ver, ¿Crees tú? hay un estudio específico que es de un profesor Díaz Soto, si no estoy mal, que revela que en las economías como las nuestras, el 80% de las relaciones comerciales y ese 80% de dinero, por decirlo así, está en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto que esté en la informalidad? Que la mayoría de gente no formaliza su negocio y en virtud de eso se pierden impuestos, se pierde protección y se pierden negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú montas una tienda y no tienes el permiso, ¿qué ocurre? Llega el policía y te extorsiona. Claro. Bueno, Lo que le pasa a todas las personas en la séptima. sí, Tiene que andar corriendo de un lado para otro. claro. Segundo, se pierde seriedad y, digamos, negociabilidad. No puedes tener tarjetas de crédito.
Claro. No puedes recibir pagos por tarjeta de crédito, todo tiene que ser efectivo. Claro. Y en ese orden de ideas el efectivo genera inseguridad. Y como estás dentro de una situación de, por decir, de ilegalidad, entonces voy a reclamar ante el Estado que me proteja mi negocio que es ilegal. No, es un conflicto, es una contradicción ahí muy tenaz. Okay. Entonces, esa gente queda desprotegida. Muy bien. Y adicionalmente, el problema de los impuestos. Toda esa plata, que es el 80% de los negocios que se hacen, nunca entra dentro del margen de los tributos. Entonces, claro, mira la consecuencia de lo que estamos creando. O sea, un negocio ilegal no es ilegal porque venda drogas, digamos. No. Sino es ilegal por su configuración. Exactamente. Por ejemplo, un restaurante sin un permiso sanitario. Perfecto. En Barranquilla, desafortunadamente, uno de los escándalos fue un negocio de un restaurante chino. Sí. No tengo nada contra los chinos, donde la cocina estaba ubicada en un baño. Híjole. ¿Sí? Y entonces la situación era que la carne que ellos preparaban, la preparaban en los orinales. No. Entonces, ahí viene el problema de la informalidad, no, y específicamente de dónde sacan la carne las carnicerías. Claro. Permisos no los tienen. Entonces tú comiendo sabroso, uy, qué carne tan rica, qué barato, o sea, las tres características, bueno, bonito y barato, y resulta que tú no sabes de dónde está sacando esa carne. Está tenaz. Eso está tremendo. Eso para los que están almorzando. Sí, no, y para ustedes que de pronto tienen sus negocios y no han querido dar ese paso hacia la formalidad, aquí hay un consejo y es, bueno, cuesta un poquito tal vez. Cuesta un poquito, pero tiene una situación que es la siguiente: más credibilidad, claro, más oportunidad porque puedes anunciar tus negocios. Claro, puedes competir. Puedes competir, puedes presentar, digamos, propuestas sentido formales, porque si tú tienes un negocio registrado ante la Cámara de Comercio, con personería jurídica, tú te presentas a una empresa y puedes contratar con esa empresa. Pero si te presentas como persona natural, es muy probable que no. Claro. No, me parece clave ese tema porque sí, a veces por ahorrarnos unas vueltas que es que ir a registrarnos y que el certificado de los bomberos y de sanidad, entonces abre el chucito, se invierte un dinero y puede ser que le vaya bien pero que lo pierda todo. Sí, ¿no? lo cierran y las consecuencias son bastante complicadas. Sí, que yo no sé. Ahora, lo que ocurre en ese tipo de situaciones, y es lo que venía hablando de la reforma tributaria, es que a ese tipo y lo que decía también el tratadista, es que a ese tipo de negocios que van iniciando, es los que más requieren apoyo, y desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de los trámites. Porque si yo voy a comenzar con un capital de 2 millones de pesos, pero me cuesta 500.000 pesos constituirlo, pues no. Sí. O sea, me toca registrar y no. La idea es que se eliminen muchos trámites y que las cosas quedan lo más sencillo posible. Oye, ¿qué asesoría puede tener alguien que quiere comenzar un negocio? ¿Quién asesora para ese tipo de temas? Bueno, no soy administrador de empresas, pero digamos hay una lógica adecuada de los negocios. Primero, un estudio de mercado. Okay. Necesariamente tienes que hacer un estudio de mercado para ver rentabilidad. Sí, ¿esto se vende o no se vende? ¿Se vende o no se vende? ¿Cuánto lo puede vender? ¿Cuál es mi margen de utilidad? Exactamente. ¿El proveedor es cumplido o no es cumplido? Porque puede haber margen de rentabilidad, pero resulta que contrato con el proveedor y no, yo te lo llevo el otro mes y tú quedas mal. Claro. Entonces, ese tipo de cosas de operatividad tienen que verse. Posteriormente, después de ese análisis, hay que crear como tal la empresa, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo así desde el punto de vista administrativo? Pues hombre, yo soy abogado, no puedo administrar si no tengo conceptos de administrador. Claro. ¿Sí? Entonces necesariamente tengo que analizar quién me puede administrar
o quién es especial para este tipo de cosas. O buscar la forma de uno aprender sobre el asunto. No, sí claro, puede, pero ¿no? esa es la primera etapa, Ah, muy ¿sí? bien. Esa es la primera etapa. Después toca ver con quién me alío y quién me puede dar un producto adicional al negocio. Claro. Y después sí constituir la empresa legalmente. Ok. Porque si hago todas las operaciones pero no lo constituyo legalmente, puedo perder. Y cuando tú dices un producto adicional al negocio, ¿es un valor agregado, digamos? Sí, o un algo valor así? agregado en el sentido de que lo que tu idea inicial Sí. te había dicho que era rentable, puede ser mucho más rentable con una Ok. situación. Por ejemplo, en el caso Aliado. de los agricultores, Sí. la gente todavía esperando que llueva, Ajá. ¿sí? Entonces viene un problema de que la gente no se prepara, de que existe estaciones y que en las estaciones hay que hacer determinadas situaciones, como por ejemplo preparar, por ejemplo, en el caso de las vacas, preparar los alimentos para las vacas en el caso del verano, que se quedan sin alimento y no dan leche, Ok. ¿sí? Y la gente todavía pensando de que va a llover. No, hay que buscar otro tipo de cosas, no que la vaca y el toro se unen y da un ternerito, sí, pero momento, existe la inseminación artificial, que me puede ser mucho más rentable. Más efectiva también, ¿no? Ya entiendo como para dónde va el asunto. Bueno, muy bien. Ahí ya hemos abordado, digamos, la responsabilidad laboral, que sería la organización frente a sus empleados, ¿verdad? El tema administrativo, que es la relación de la empresa con el Estado, ¿verdad? El tema de la responsabilidad civil, que tiene que ver con la empresa, con sus grupos de interés, digamos, ¿no? Proveedores, distribuidores, los Clientes. clientes, que Yo le, clarísimos, ¿no? yo le vendo algo a alguien y a mí me da risa, ese ejemplo lo coloco, entonces vendo una situación y está en oferta. Sí. Entonces después llega el tipo a devolvérmelo, no, es que esto salió defectuoso. Señor, usted ha debido revisar la cosa antes de comprarlo. Pero entonces aquí se presenta todo un rollo con esa Claro, costumbre. es cierto. Y ahora que quería abordar un tema de esto. Y el último tema que hemos visto un poco es la responsabilidad penal, ¿no? Y son como digamos las responsabilidades que tiene la organización en términos jurídicos, digamos, sí, de los permisos que tiene que tener para su funcionamiento. No, esa es la administrativa. Esa es la La administrativa. penal tiene Ok. que ver con los delitos que se realicen. Con los delitos que se hagan dentro de la empresa. El caso, digamos, que yo monto un fruteadero, ¿sí o no? Y en ese fruteadero resulta que estoy lavando plata, ¿sí? Puede ser Entonces, eso o inclusive, por ejemplo, en los casos particulares de las EPS, cuando no atienden debidamente a un paciente y se les Ok. muere. Ahí que hay un homicidio. Puede ser homicidio culposo o si es Ya desastroso, podríamos ver, por ejemplo, que en aquellos casos en los cuales un médico sabe que le está dando un medicamento que no le sirve al paciente, pero porque la EPS le exige que no dé uno más caro, Sí. entonces él se lo sigue suministrando y ese paciente se muere en virtud de esa situación, ahí vendría otro tipo de cosas. Bueno, entonces hemos visto eso, nos faltaría el último que sería el ambiental, que queremos trabajar esto, digamos, los últimos 10 minutos de nuestra videoconferencia, pero pensaba en lo siguiente, ¿qué tan, nosotros digamos en Bogotá, suele suceder que uno piensa que toda Colombia es como acá, ¿no? Que aquí más o menos funcionan las cosas y tal. ¿Qué tanto crees tú que en las regiones tendemos más a la informalidad o haya menos control por parte de los organismos o del Estado mismo que debería, digamos, estar supervisando las actividades de las empresas? Bueno, aquí viene un tema que, digamos, la seguridad ambiental depende también de la mano de obra calificada. Ok, Es decir, muy bien. uno no puede decir que algo está contaminado o no si no ha realizado el estudio. Y tú te imaginas en pueblos Sí, claro. qué ingeniero ambiental, químico o biólogo puede existir. Por supuesto. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, digamos, el año pasado se hizo la reforma de la ley 80, de la contratación estatal.
y se modificaron una cantidad de cosas. Ajá. Y en ese orden de ideas, si aquí en Bogotá no tenían claridad sobre algunos aspectos de la contratación, ¿cómo estábamos haciendo la contratación en los pueblos? Claro. ¿Te imaginas tú eso? O sea, uno va a los pueblos sí. con el concepto de ciudad y encuentras Otra un Macondo. cosa. Sí, claro. Tú encuentras un Macondo allá. Entonces, a mí me daba risa porque un colega me fregaba la vida porque fue a un proceso de contratación allá en la costa, específicamente a Riachi, y le dijo, doctor, aquí se hizo esto así. Y le dijo el colega, le dijo, oiga, esto no se hace así porque la ley dispone otra cosa. Claro. Y entonces, ¿sabes qué? La respuesta, no, doctor, es que ese articulito como que no pegó. Ese aquí no se vendió. Sí, aquí eso aquí no se entendió, ¿sí? Entonces, si lo pasamos al tema ambiental, Sí, ¿cómo sé que alguien está contaminando o no un río? claro. ¿Sí? Sobre todo cuando no tenemos el experto en esa materia. En ese tema. Entonces, desafortunadamente, en Colombia existe una concentración de talentos y, digamos, las provincias están abandonadas en gran parte de esos talentos y esa capacitación que se busca dar a través de estos medios que buscan llegar más allá de los claustros de la universidad. Y que con seguridad estamos llegando muy lejos. Entonces sí, la idea es, digamos, que exista gente más capacitada en aquellas ciudades para determinar, digamos, los factores ambientales, porque es que llega un policía y dice, usted está contaminando. ¿Por qué estoy contaminando? Demuéstrelo. Demuéstrelo. Claro. ¿Y dónde vas a ver un policía que está contaminando? Claro. Bueno, O digamos, se hace una arbitrariedad, ajá, o sencillamente se exonera habiendo responsabilidad. habiendo responsabilidad, que esa sería la otra opción. Para ti, digamos, ¿qué implicaría, cuáles serían las responsabilidades ambientales de una empresa? Las responsabilidades ambientales de una empresa. Pues una empresa tiene un objeto social. Sí, Quiere decir el negocio central de la empresa. perfecto. Si yo me dedico, por ejemplo, a una EPS, Sí, ¿sí? Suministro de medicamentos o prestación de servicios de salud. Eso implica determinadas obligaciones con el medio ambiente. ¿en qué sentido? Por ejemplo, si estamos hablando de jeringas, Ajá, perfecto. si tú las dejas en cualquier lugar, puedes encontrar, digamos, una guerra de jeringas entre niñitos. Claro, tienes toda la razón. Sí. Claro. Y eso es un gran peligro, porque Ajá. ¿quién utilizó esa jeringa? Puede ser un enfermo de SIDA, puede ser Claro. un enfermo... Los desechos biológicos también de los hospitales, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay sustancias. Afortunadamente en Colombia no se admiten residuos tóxicos, Ajá. pero de todas formas lo que ocurrió, por ejemplo, en el río Magdalena, que se perdieron varios Unas canecas. containers de cianuro, era, No, sí, era una o cosa- mercurio. Y entonces Sí. uno, por ejemplo, toda la explotación minera, hacen la explotación minera con mercurio en un río. Hijo, El mercurio es Sí, mortal claro, para el sí. ser humano. y aún seguimos con ese tema. No, y seguimos con ese tema. El mismo gobierno con el glifosato. Claro. Entonces se ha hecho estudio de que no produce alteración a la vida humana, pero hay estudios que sí lo demuestran. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Sí? ¿Seguir fumigando a nuestros campesinos con glifosato? Hoy salió la noticia que ya no somos el primer país productor de cocaína, Ajá. pero ¿a qué costa? ¿A Sí, qué costa? ¿A qué costa? Claro. ¿A qué costa? Bueno, y por ejemplo, en un caso que ahorita en este momento está muy en vigencia, que es una empresa petrolera, que es la British Petroleum Company, que tiene un problema gigante en uno de esos pozos de extracción por allá en el mar y está contaminando pues las costas de México, de Estados Unidos. Ahí hay una responsabilidad ambiental de esa organización o cómo No, funciona? totalmente hay una responsabilidad administrativa, una responsabilidad de las bien. corporaciones ambientales y hay una responsabilidad de tipo penal también puede existir. Claro. La situación es que, digamos, se ha hablado en derecho del desarrollo sostenible, Ajá. de tratar de equilibrar
ese concepto de desarrollo, Sí. ¿sí? Porque ¿qué seríamos nosotros sin automóviles, sin aviones, sin trenes? Claro. Aunque Colombia no tiene trenes. Sí. Pero Deberíamos. sí, pero entonces en ese orden de ideas no podemos regresar a la Edad Media otra vez con los caballos, no. Claro. Sin embargo, esos desarrollos tecnológicos deben implicar una responsabilidad social de las empresas. Claro. Por ejemplo, lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Rusia como Estados Unidos utilizaron cierta parte del mar para ensayos nucleares. El atolón de no sé qué cosas. Por, no, sí, es por una favor, cosa. por favor. Corea también sigue en ese orden de ideas. Se ha demostrado que, por ejemplo, en la parte de Rusia, donde se hizo, digamos, las pruebas nucleares, existen problemas todavía Claro. digamos, los animales que Sí. comen el pasto, que el pasto está radioactivo, genera radioactividad y genera deformación. Mutaciones. Y la gente Chernobyl, ¿no? que se come eso. Claro. Chernobyl, ¿cómo es? Las ciudades japonesas. Ajá, de Hiroshima Y Nagasaki. Nagasaki. Entonces aquí viene una serie de situaciones que el avance tecnológico nos ha implicado un gran costo. Porque digamos el avance tecnológico implica, por ejemplo, que a partir de una explosión nuclear, es decir, se separa un núcleo de un átomo, Sí, y se genera suficiente energía para... evitando de esta forma utilizar el agua. No, Sí, increíble. eso es importante, pero el Increíble. problema es a qué costo. Claro. ¿Dónde están ubicadas esas plantas nucleares? ¿Y qué tipo de seguridad Y- le genera a las claro. personas que viven alrededor? No, y cuál políticamente o geopolíticamente es el interés de que estén esas plantas allá, No, ahí es porque les ¿no? tocó. Bueno, Entonces colocan la planta ahí. No, yo no quiero planta. No importa. Y le Dios. colocan la planta ahí. Y eso es un problema. Lo que ocurre, por ejemplo, con los Simpsons, que es una caricatura precisamente Claro. de esa energía nuclear y sus Perfecto. efectos en una ciudad. Perfectamente. Bueno, yo te quiero agradecer, mi querido profesor Jorge, por este esfuerzo que ha hecho, por hacernos entender a nosotros que somos unos apócrifos en esta materia, unos profanos, pues, en este asunto, un poco desde la mirada del derecho y desde su tema que maneja muy bien, como se hemos podido dar cuenta suficientemente, está aprobado todo el tema del doctor Abello. Como también hay una mirada desde el derecho sobre la responsabilidad de la empresa, y me encanta haberte tenido por aquí. Bueno, como para ir cerrando, Jorge, y dándote de nuevo las gracias, y al departamento y a la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano, pues porque los dos hacemos parte de este departamento y de esta facultad. En general, para ti, desde tu mirada, una empresa que podríamos decir es responsable y es ética, tendría que tener que, o no hacer qué, o hacer qué. Bueno, aquí viene una situación. No todo lo ético es legal, Ajá. pero no todo lo ilegal es antiético. Entonces aquí viene una situación importante donde, digamos, una empresa dentro de su producción debe tener ciertos conceptos y parámetros éticos con los cuales funciona y que deben ir acorde con la legalidad. Para efectos, primero, que no tenga, porque si yo, por ejemplo, contrato a 50 trabajadores, pero no a través de contrato de trabajo, y después surge un problema, todos esos contratos de trabajo, todos esos trabajadores Claro. me van a demandar, y entonces lo que yo me ahorré, termino yo pagándolo Claro. posteriormente. Entonces eso es como una enseñanza, es decir, La formalidad. tratemos, sí, de hacer las cosas de forma legal para efectos que posteriormente no nos salga Claro. más costoso el remedio que la enfermedad. que la enfermedad. Entonces aquí viene la situación donde hay que analizar desde el punto de vista jurídico varias salidas que Ajá. pueden permitir que nuestra empresa
con un concepto ético funcione legalmente. Ok, bueno, pues mil gracias, profesor. Pues bueno, espero que hayan aprendido mucho, que hayan pensado mucho. Yo me quedo aquí reflexionando sobre mis propias prácticas y la relación que yo tengo con las empresas. Me quedo pensando un poco, bueno, qué tan por el lado recto irán algunas de las organizaciones con las que uno tiene tanta relación, porque uno realmente lo que es un consumidor todos los días, ¿no? Y bueno, pues pensemos un poco cómo nos relacionamos con nuestras empresas y cómo ver si nuestras empresas cumplen con esas responsabilidades que muy bien nos ha explicado el profesor Abello. Bueno, mil gracias para todos y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.